Hola a todos. La verdad es que llevo un tiempo con bastante fortuna. Recibí al mismo tiempo tanto el Pass Labs integrado, el INT 250, el integrado, para que nos entendamos fácilmente, y también el Leven CS600X, del que os voy a hablar hoy. En un principio es verdad que dije que iba a hacer una prueba comparativa entre ellos. Bueno, no lo dije, simplemente hice alguna composición, algún montaje fotográfico en el que parecía que los iba a enfrentar. Realmente no los he enfrentado. Los he escuchado por separado, no he llegado a escucharlos juntos, pese a que los tengo ambos en mi sala, y es que, como muchos de vosotros dijisteis, realmente no son comparables. Son dos aparatos totalmente distintos en concepción, en apuesta sonora. Realmente no sería justo compararlos. Leven es una marca que está capitaneada por un señor que viene de Luxman, el señor Hyodo-san, que además es un tipo que tiene también algo de experiencia en el mundo de la guitarra profesional y es un apasionado de las válvulas, de los dispositivos de vacío. De hecho, por lo que he podido por ahí ver de él, es coleccionista de válvulas tipo NOS, New All Stock. Así que de aquella época turbia, turbulenta que tuvo Luxman, finalmente este señor se decidió a fundar su propia empresa, Leven, y bueno, pues el 600 es, en este caso la versión X, es el amplificador integrado más caro, más elevado que tiene dentro de su gama. Tiene otro menor que es el 300. Desde el punto de vista, siempre os hablo de lo mismo, siempre os digo, vamos a ver primero la sensación táctil, porque a mí me gusta mucho toquetear, sobar, manosear los aparatos. Entonces, desde el punto de vista táctil, tengo que decir que el Leven es extraordinario. Incluso muchas veces digo, oye, hay por ahí cosas que te sorprenden. Tengo el ampli de Yamaha, el integrado del 3000 AS, es una auténtica delicia de tocar. Hay aparatos más caros que no son tan agradables de tocar. Y por poner una referencia cercana, porque hace poco lo he tenido por casa, el Pass, del que antes os hablaba. A ver, el Pass es un amplificador muy bueno. A nivel de percepción de calidad es muy bueno también. El Mark Levinson era algo superior. Pero lo que es el toque de la botonadura, esa percepción de calidad en los acabados, en el detalle, tanto lo que entra por los ojos como al tacto, a la mano, e incluso el sonido, que también es importante. Esto parece una tontería, pero cómo suena un relé, el sonido que hacen los botones cuando giran, por ejemplo, los pasos del potenciómetro, en el Leven están un paso más allá. Creo, y a lo mejor aquí peco de entusiasta, que está al máximo nivel. Como puede ser, por ejemplo, tocar también, que es otra auténtica delicia, el previo de fono que tengo de Luxman. Bueno, ya sabéis que es que los japoneses, esto es una cosa que les va mucho. Quizás por eso también Yamaha, cuando hizo el integrado de la serie 3000 o el CD, apostó también por esa calidad perceptible, ¿no? Con independencia de luego cómo suenen. Yo simplemente ahora me estoy limitando a hablar de cómo se sienten al tacto. A partir de ahí, si levantas la tapa y ves alguna foto de las que circulan por internet acerca del interior, pues verás que está pulcro, es un diseño que está muy bien organizado. En general se aprecian buenos materiales y además algo que es muy interesante para los usuarios de los equipos a válvulas, utiliza un bias automático. Permite que puedas cambiar las válvulas sin tener que hacer manualmente los ajustes de bias. Este que tengo yo aquí hoy, el X, supone un cambio respecto de la versión normal, ordinaria, entre comillas, la versión 600 sin la X, y X no va por cine de adultos. Por lo demás, el aparato es bastante flexible, es versátil. Además de contar con 5 fuentes, cuenta también con un tape monitor, bucle de grabación. Tiene también la posibilidad de conmutar en estéreo y también lo que denomina reverse.
Y luego cuenta también con control de balance, que esto que muchos fabricantes eliminan por considerar que no es purista, que puede degradar la señal. Lo cierto es que en muchas salas se hace totalmente imprescindible. Yo no entiendo por qué se tiene esta obsesión por eliminar los controles de tono y de balance cuando pueden ser tan útiles. Por otra parte, el CS600X utiliza lo que denomina un bass boost, de subir 3 decibelios o, en su caso, 5 decibelios el grave. No he encontrado datos acerca de a partir de qué frecuencia actúa ni qué tipo de compensación se añade. A mí me ha parecido absolutamente superfluo y ya os diré por qué. El principal cambio que introduce la versión 600X frente a la ordinaria se encuentra en la primera etapa, la primera fase de amplificación, en las válvulas 12AU7A y 12BH7A, que sustituyen a las que había empleado la versión anterior, las 600, que eran las 6CS7. Por lo demás, las válvulas de salida son las ya conocidas EL34, que son péntodos reputados que fueron desarrollados por Philips, Holanda, y que en este caso entregan 28 vatios por canal, aunque, y esta es otra de las principales características del Leven, es la posibilidad de hacer un poco de porno cacharrería, en su caso, emplear otro tipo de válvulas de salida, las 6L6, con las cuales el aparato entrega 32 vatios por canal. Y hasta aquí os he hecho una descripción del aparato. Ahora voy a entrar en materia, en la cuestión mollar, ¿vale? En el núcleo. He preferido utilizar las Bowers & Wilkins 805 porque me ha parecido que las 4429 se le podían indigestar un poco, pero tampoco quiero avanzar acontecimientos. Os voy a decir por qué. Cuando digo indigestar es por el grave, porque este aparato tiene mucha personalidad y se traduce en el grave. Zumbido, sí. He notado cerca de la mitad del potenciómetro un zumbido audible cuando no se reproduce música, sí. He bajado el potenciómetro prácticamente hasta la cuarta parte, un cuarto, y también ya bastante menos perceptible, pero se seguía escuchando un zumbido, sí. Esto es algo que también he visto, por ejemplo, con los Yadis. Es algo que a mí particularmente me desagrada y eso hace que a mí los aparatos a válvulas así de primera siempre me causen un poco de respeto. ¿Sabéis en cambio un aparato que no zumba en absoluto siendo de válvulas? La etapa Macintosh 275. Ahí me ha parecido ultra silenciosa. Parece mentira que a veces incluso tiene uno la sensación de que no está encendido el equipo con la 275 cuando realmente sí está encendido. Ocurre que es tan extremadamente silenciosa, por comparación con estos otros que os estoy citando, que te llega a la sensación de que no está encendida cuando sí lo está. Pero bueno, he utilizado también el sector de 4 ohmios en el selector de impedancia de las cajas. Ya sabéis que en la parte trasera el Leven permite elegir la impedancia y he utilizado 4 ohmios porque en algunos puntos, tanto las 4429 como las 805 hacen que la curva de impedancia, creo que es en torno a 300 hercios, si no me falla la memoria, se sitúe en 3 ohmios. El nivel de presión sonora considerable, ¿eh? Llevando el pote casi sin llegar a la mitad, ya se obtiene un nivel de presión sonora que yo creo que es más que suficiente para salas incluso medias. Bien, y ahora ya directamente voy a los temas. No voy a poner estos temas por temas de copyright, pero voy a hacer referencia a canciones que siempre suelo citar y suelo emplear para hacer las pruebas porque me las conozco muy bien y porque tienen detalles que sé cómo suenan, me las he escuchado en muchos sistemas, con muchas combinaciones, creo que sé lo que hay y lo que debe haber hasta que llegue algo mejor que me ilustre y me abra los ojos, pero hasta la fecha creo encontrar los puntos que me sirven de referencia para las evaluaciones. A ver, el disco este del señor Belafonte, de Harry Belafonte, en el Carnegie Hall, la canción de Jamaica Farewell, a mí me sirve mucho de referencia para la voz. En este caso, la voz me ha parecido muy agradable. Bastante melosa. Al principio es verdad que el tipo empieza cantando algo bajillo y suele ser a partir de que empieza a venirse arriba el cantante cuando en algunas ocasiones suele desnaturalizarse la voz. Es cierto que aquí no se ha desnaturalizado, no he visto que se haya descompuesto el cantante. Aunque es verdad que por comparación con el estado sólido, por ejemplo, sin necesidad de ir al pas, si con el Yamaha S3000 he notado que la voz es algo menos llena. Es más melosa, es más rica, pero tiene menos densidad.
La parte que no me ha satisfecho tanto es el contrabajo que está presente siempre en la canción, que está acompañando siempre, va marcando el ritmo a medida que el señor Belafonte va cantando. Aquí las cuerdas las veo algo hinchadas y retumbonas. Por eso dije antes que me parece que ese bass boost o esa posibilidad de subir el grave en 3 o en 5 decibelios me parece innecesaria. Con las Bowers 805, que son unas cajas que es verdad son más generosas en el grave que sus hermanas anteriores, pero que tampoco llegan a ser unas cajas tan opulentas en el grave como pueden ser unas Nautilus 802, unas Bowers 802 o las JBL 4429, como digo, el grave ya me parecía hinchado. Es la impronta del aparato. Ya os seguiré contando que así lo he percibido. Los metales están presentes, sí. Ya sabéis que esta canción tiene ahí unos platillos en el canal derecho, entre el centro y la parte extrema derecha del canal, elevados. Los suelo escuchar siempre un poco más arriba. Y los veo menos centelleantes. Están presentes, están grabados a muy bajo nivel. Ojo, no son fáciles escucharlos, no son fáciles extraerlos. Es necesario que el equipo suene bastante plano para poder escucharlos. Aquí es verdad que el Leven ha hecho su trabajo y los ha puesto de relieve, los ha sacado. Pero los he notado algo menos nítidos que, por ejemplo, con el Past Labs o con el Yamaha e incluso, por ser más justos y equitativos en la comparativa, que por ejemplo con los Yadis, que ya sabéis que también hace poco han pasado por aquí por mi audio guarida un par de Yadis. En concreto fueron el DA50 y el otro fue el Diapason, y con el DA50 noté el agudo mucho más presente, más nítido, más brillante, más de todo, en el buen sentido. Aquí, en cambio, tendría que decir que me ha sonado un poco apagado. El clarinete que suena en el canal izquierdo me ha parecido más confuso en la escena, como una mezcla mal mezclada, a ver si me entiendes. No digo una mezcla correcta, sino una mezcla que lleva a la sensación de que la escena sonora no está bien cohesionada. Con otros amplis, generalmente más potentes, sí que veo más nitidez, veo más separación de los instrumentos, veo esa escena mejor compuesta, o sea, lo que es la presentación a nivel sonoro global, el plano sonoro lo veo más cohesionado, aquí no. Por otra parte, creo que cuando entra la orquesta, pues ya sabéis que aquí Belafonte tocó con una orquesta, veo como que pierde cierto aire atmosférico, es decir, está presente pero como un pegote añadido. Es como, a ver si me entiendes, es como si estuviese ya pintado el cuadro, es como si la fotografía estuviese hecha, nos hubiésemos olvidado en último término, en el último momento, de poner ahí los músicos y hemos dicho, venga, vamos a colocarlos aquí con una chincheta en esta parte de la escena sonora. Y me transmite una sensación de cierta artificialidad. Luego pasé a un tema que también es un todoterreno, ¿vale? El de So Far Away del disco Brothers in Arms de los Dire Straits. Perdonadme por el inglés, ya sabéis que mi inglés es el de Peppa Pig y el de Bob Esponja. El So Far Away ya comienza con un grave hinchado. ¿Es bonito? Sí, entre comillas. ¿Es bonito? Sí. ¿Es agradable? Sí. ¿Puede llegar a resultar excesivo? También. Si la sala no está bien acondicionada, si tienes una bola de graves, si las cajas son muy generosas en el grave, ¿puedes tener problemas? Por supuesto, sí. Es que el Leven es muy generoso con el grave. El agudo en los platillos, aquí los metales son muy peculiares. Este tema, ya lo he dicho en otras pruebas, este tema me permite a mí diferenciar cuándo suena, cuándo está bien presente el agudo, si está bien presentado, desgranado, si tiene mucho nivel de detalle, porque además de los platillos de la batería, que son, digamos, lo evidente, y que con todo en este tema tampoco están tan bien perfilados como puedan ser en otros temas musicales, en este caso se les oye, pero no están bien definidos. Para mí no están desgranados, no están como bien, digamos, descompuestos. Aquí muchas veces yo utilizo la onomatopeya. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, imagínate la diferencia entre un ps, ps, ps y un tss, tss. Como que en la segunda ocasión notas más bolitas, más perdigones cayendo sobre la membrana de un tambor. Esto es un símil, no estamos hablando de ese sonido en concreto, estamos hablando del centelleo de unos platillos. Y luego también hay aquí un instrumento de percusión que se sitúa también, yo creo que en el canal derecho, cerca de los platillos, pero un poco más hacia el centro de la escena sonora, que viene a ser un instrumento metálico. No le pongo nombre, ya os dije en otra audio review que hice, sinceramente, no sé ponerle nombre, pero a mí me trae a la mente, me evoca ese instrumento que se utiliza muchas veces en las bandas latinas. Bien pudiera ser también incluso una pandereta, cuando los platillos de la pandereta van centellando, pero no cuando la golpeas, sino cuando simplemente la agitas y los metales van sonando de forma rítmica, pero no con una cadencia matemática perfecta como puede ser el centelleo de una batería. Pues bien, esas
que podrían ser también en un momento dado bolas girando metálicas dentro de algún instrumento, de algún recipiente metálico y que genera ese sonido que te digo, es muy difícil para mí, en mi experiencia, de percibir en este tema, y solo cuando las cajas son muy reveladoras, cuando el amplificador es sumamente potente, cuando el preamplificador es muy transparente, cuando la fuente, la de lectura generalmente analógica, está también a su vez penetrando bien en el surco, cuando estás trayendo bien la información musical, cuando está bien ajustado, cuando es una cápsula reveladora, es cuando se pone de relieve. En este caso me ha parecido que prácticamente no estaba. La voz del Knopfler también me ha parecido que estaba más confundida con la escena sonora. No está suficientemente integrada, no está bien presentada. La exhibición de la escena sonora en este caso también me ha dejado algo un poco confuso. Mark Knopfler parecía que se acababa de levantar. Le he visto algo perezoso. Como que estuviese tocando a desgana, sin que hubiese entrado en calor. Los teclados de Fletcher, del Software Away, sí, los he visto coherentes, la verdad. Mantienen ese carácter épico, atmosférico, que envuelve, que le da a esa canción ese aire romántico. Bien, ahí no tengo nada que objetar. Y luego también he pasado un tema que suelo utilizar mucho, que es el de Jacinta, de Sodanso Samba, en un LP, en un trabajo en el que interviene Bing Coollife al piano, también la percusión de Paulinho da Costa, también os he hablado de él en otras muchas ocasiones, y me parece porque se grabó ya con ese exceso de graves, y a poco que, como te dije antes, tengas una bola de graves, no tengas bien ecualizado, ajustado el sistema, las cajas no estén bien posicionadas, la sala no sea muy grande, las cajas sean generosas, en fin, pueden ser 1000 las hipótesis que aquí te puedo contar, ese tema va a dar la lata, y así ha ocurrido. O sea, también es verdad que hay que poner las cosas en su contexto, ¿eh? No te voy a decir sencillamente que el Leven suena mal, no. Me refiero a que en este tema, que es un tema muy puñetero, pues su puñetería ha hecho de las suyas. Conclusiones. No es para mí el Leven. Ya sabéis que yo tengo mis más y mis menos con las válvulas. Y en este caso, yo personalmente no me quedaría el Leven porque no va con el tipo de gustos musicales que a mí me satisfacen. Yo soy más de sonido plano. No lo he visto equilibrado tonalmente, aunque creo que esto es intencionado, como también a su vez creo que era intencionado el punto que le dio Paz al integrado 250. Aquí veo también un amplificador integrado con una personalidad muy marcada que puede satisfacer a muchos usuarios, pero al mismo tiempo puede desagradar a otros muchos. Tiene un claro predominio de la zona baja medio grave. Yo diría que está enfatizado, y esto es una mera hipótesis o elucubración porque no tengo cifras en mano, pero veo como que tiene mucho predominio entre los 200 y los 1000 hercios y hace que el sonido sea voluptuoso, pero por momentos muy voluptuoso. Al mismo tiempo podría resultar agradable, extremadamente agradable, todo hay que decirlo, cuando no hay exceso de graves en la grabación y cuando la grabación de por sí es equilibrada, pero como la grabación se tuerza un poco, entonces pintan bastos. El extremo alto además es relajado. Esto también puede favorecer cajas como por ejemplo mis Bowers & Wilkins 805D3 que tienen mucha energía en la zona alta. También por supuesto con las grabaciones que tienen más energía en la zona alta. El aparato se encuentra más cómodo con formaciones musicales más sencillas, claro. Y si queremos hacer comparaciones, sabiendo que estas son odiosas, evidentemente no es un aparato que pueda medirse ni con el Mark Levinson 585 ni con un Paz Int de el integrado 250. Yo tampoco lo compararía con mis Yamahas, el 2000 y el 3000. Ya sabéis que tengo ambos dos Yamahas. A mi modo de ver, el 2000 es probablemente la compra más redonda que pueda hacerse porque está muy cerca del 3000 y cuesta una fracción de su precio, pero si por ser justos los comparamos con dispositivos de válvulas, me han gustado más las audiciones que he hecho con los Yadis. Con el diapasón, bueno, pues estarían quizás casi a la par. A lo mejor sería cuestión de matices. También el diapasón tiene menos energía en la zona alta, es también como más comedido, pero no engruesa o no engorda tanto el grave como el Leven. El Leven tiene esa tendencia a enfatizar más el grave que el Yadis diapasón. En cambio, el Yadis DA50 me ha parecido muy superior al Leven. También es verdad que es más caro. También es verdad que el Leven está mucho más acabado. No tiene nada que ver. El Yadis es artesanal. Prácticamente artesanal. El Leven tiene un puntillo artesanal, pero es un producto que a nivel de cosmética, a mi modo de ver, y esto es muy personal, a nivel de acabado supera con creces al Leven, pero a nivel de sonidos, a nivel de audición, en cambio el Yadis DA50 creo que está bastante por encima, porque tiene bastante más equilibrio tonal, no enfatiza tanto el grave y tiene más
brillantez, pero en el buen sentido, en la zona alta, en los agudos. Por eso yo me quedaría antes con un Yadis DA50 que con este Leven. Aunque es verdad que el Leven es más flexible, a mi modo de ver también es más bonito, como dije anteriormente está más acabado, pero si nos ceñimos puramente a lo que es la calidad sonora, yo creo que el Yadis DA50 se encuentra bastante por encima. Como digo, es un aparato que es una delicia en muchos aspectos, sin embargo, a nivel auditivo, pues tiene una personalidad tan marcada que yo creo que hay que extremar la precaución con las cajas, con la sala y sobre todo con lo que cada uno busca. Y esto va a ser lo que finalmente haga que este aparato pueda tener muchos enamorados, pero también, todo hay que decirlo, puede tener detractores. A mí no me corresponde más que decir lo que hasta ahora he dicho y ya vosotros pues seréis los que en su caso tengáis que tomar la decisión si os veis en la tesitura de tener que elegir. Venga, muchísimas gracias por estar ahí y bueno, pues si os ha gustado no olvidéis de darle al like y suscribíos, por favor.